para quienes quieran consultarla después. Ahí está empezando la grabación. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Es un gusto que puedan estar con nosotros, que nos puedan acompañar en una sesión más de de estas clases de a puertas abiertas que hemos planteado en el marco del curso de la materia del curso de Sistemas para la Difusión de la Historia, dentro de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos da mucho gusto recibirlos, a los alumnos regulares y a los invitados. Hoy estoy especialmente contento y emocionado por tener como invitado a mi querido amigo y maestro, el doctor Alberto Betancur Posada, quien nos ha preparado algo muy especial pensado para nosotros. No quisiera detenerme mucho en la presentación, ya ha estado con nosotros en la universidad, solo decirles que es maestro, licenciado, maestro, doctor, en especialidad en historia, en la clase en la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido encargado de varios seminarios, ha coordinado publicaciones, toda esta parte del currículum amplio, además de ser siempre una persona muy solidaria con los temas de los estudiantes. Y más que hacer una presentación convencional así del currículum, me gustaría compartir con ustedes que a pesar de lo joven que me veo, Alberto fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, y son de esos maestros que marcan en la forma de ver la historia. Y entonces a mí me parecía imprescindible para que ustedes pudieran escucharlo, pudieran estar también en interacción con él, en la espera de que también puedan sentir un poco de esa manera de sentir la historia, que por lo menos a mí, a Kimberly, que también es maestra de ustedes, ha sido determinante. Entonces, para mí esa es la mejor presentación, más allá de todas los logros académicos que pueda uno enumerar. Entonces, esa es la razón por la que a mí me da mucho gusto hoy que pueda estar con nosotros. Y les tenemos preparados unas cosas, yo no, por supuesto, es Alberto, sobre radio, pero también le hice manita de puerco para que nos platicara un poco de sus experiencias acerca del cine, ¿sí? Entonces, más allá de los problemas técnicos que podamos tener, ahorita vamos a tratar de que se prenda la cámara, de todo yo voy a estar aquí apoyando en la sala de espera y todo esto, y siendo el apoyo técnico. Así es que, pues cualquier cosa, aquí estamos. Bienvenidos a todos, a todas, en especial a los invitados. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. De todas maneras, tampoco podías prender mucho la cámara porque anda un poco mal de los ojos, pero pues muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A partir de ahora sí, ya es tuya la clase. Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos. Para mí es un enorme gusto poder revisitar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una universidad que es para mí entrañable por muchas razones, que ha tenido la enorme generosidad de invitarme en una ocasión anterior y pues debo decir que para mí fue una experiencia inolvidable, de esos grandes gustos que tiene uno en la vida, poder asistir a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y poder participar de las reflexiones que hacemos en torno al mundo contemporáneo en que vivimos. Me da mucho gusto, David, tu invitación. Como bien dices, pues hace mucho tiempo que somos amigos y como parte de esa amistad, pues hemos desarrollado también muchas actividades académicas y entre ellas ahora esta que consiste en pensar un poco en la obligación que tenemos los historiadores de difundir nuestro trabajo, de presentarlo a la sociedad. Y yo diría que hacer eso forma parte de una obligación que consiste en devolverle a la sociedad lo que ella nos ha dado. Por lo menos para quienes estudiamos, nos formamos y en algunos casos trabajamos en las universidades públicas, pues es parte de nuestra propia función social el compartir lo poco que hemos aprendido y poner nuestras habilidades al servicio de poder dar la voz a distintos sectores de la sociedad. Hay universidades privadas que pueden ser muy buenas y de las que siempre podemos aprender, con las que podemos tener relaciones académicas fraternas,
que se plantean formar profesionistas de excelencia y competitivos. Si ustedes piensan lo que eso significa, se darán cuenta que una meta en ese sentido, pues es un perfil profesional muy particular. En contraste con eso, tanto la UNAM como la mayor parte de las universidades públicas del país, pues nos proponemos contribuir a la resolución de los grandes problemas nacionales. Es decir, que nuestro trabajo pues ayude a construir una vida colectiva mejor, y en ese sentido yo considero que las tareas que normalmente se agrupan bajo la etiqueta, digamos, bajo el nombre de difusión, pues en realidad forman parte de nuestro trabajo porque implican contribuir con mucha modestia, pero también con mucha determinación, a fomentar la discusión y la conciencia pública. Yo quisiera comenzar hoy mi intervención rindiendo un homenaje a un querido amigo de Ciudad Juárez, el doctor Alfredo López Austin, con quien tuve el gusto de entablar una amistad durante muchos años, debido fundamentalmente al hecho de que ambos participamos como asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Diálogo de San Andrés. Y ahí tuvimos la oportunidad de convivir mucho tiempo y pues tuve ese enorme privilegio de poder pues intercambiar muchas ideas con él. Pero mi amistad, digamos, que data de esta época de la insurrección indígena, fue posterior a una experiencia que yo tuve porque el doctor Alfredo López Austin fue el padrino de mi generación, fue el profesor que invitamos para que nos hiciera favor de darnos unas palabras cuando nosotros terminamos la carrera. Y él dijo ahí algo que para mí fue verdaderamente impresionante. Él dijo que las materias en la licenciatura en historia deberían impartirse como un auténtico seminario en el que los alumnos pudieran realizar una investigación original de frontera y tuvieran la experiencia de escribir y compartir con otros colegas lo que estaban investigando. Imagínense ustedes qué propuesta tan revolucionaria hizo Alfredo López Austin cuando lo que está planteando es que un curso ordinario tuviera la posibilidad de convertirse en un curso extraordinario. Es decir, ya no se iba a tratar de que los alumnos asistieran a una clase magistral impartida por el profesor, a aprender, a formarse para que posteriormente, cuando ellos fueran profesionistas, pusieran en práctica sus conocimientos, sino que ahora de lo que se trataba es de que desde la licenciatura misma, los alumnos hicieran una investigación original que pudieran compartir con sus colegas y discutir con sus colegas. A mí me gustó mucho la propuesta de Alfredo López Austin. Tuve la oportunidad de ser profesor muy pronto, prácticamente antes de haber terminado la carrera. Era algo que todavía se podía hacer en aquel momento. Empecé a dar clases en Prepa 5 y casi, no sé, 1 o 2 años después, ya habiendo terminado la carrera, empecé a impartir clases en la licenciatura y empecé a tratar de poner en práctica esta idea de que los cursos se convirtieran en un seminario. Y quisiera hoy compartir con ustedes la experiencia de algunos de los productos académicos que hemos elaborado en el marco de estos seminarios, que son en realidad cursos de la licenciatura. Y quisiera comenzar compartiendo con ustedes. Me siento un poco raro de no poder prender la cámara, pero eso también le da un carácter, pues vamos a decir, radiofónico a mi propia participación. Es que le doy clic en prender la cámara, pero no lo hace. Estamos sujetos a estos caprichos de la tecnología. Por alguna razón no me permite hacerlo. Bueno, entonces quisiera yo comenzar compartiendo con ustedes una primera experiencia que fue un curso de un seminario impartido en la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura en Historia, que se llamó Periodismo para Historiadores, y en el cual
con los alumnos de la carrera de historia nos propusimos, entre todos, construir un observatorio geopolítico de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y pues fue un grupo realmente muy entusiasta que aceptó el reto de convertir un curso ordinario en una experiencia extraordinaria. Lo que hicimos en ese momento fue escoger como objeto de estudio un acontecimiento histórico que estaba todavía en ese momento en curso: los preparativos para la reunión de la cumbre del G20 que se iba a realizar en, en la ciudad de Los Cabos, en Baja California, en México. Y entonces, fíjense ustedes, ahí empezó el primer desafío que nosotros aceptamos, porque decidimos que los historiadores podíamos poner en juego nuestras herramientas heurísticas, nuestra capacidad de integrar un corpus textual de fuentes que nos permitiera acercarnos a un acontecimiento, y nuestra experiencia hermenéutica en el sentido de interpretar ese acontecimiento. Pero la originalidad del asunto consistió en que nosotros nos propusimos que esas habilidades heurísticas y hermenéuticas se pusieran en práctica para analizar un acontecimiento histórico que todavía estaba en curso. Es decir, hacer historia en tiempo real, hacer historia del presente. Híjole, no les quiero decir lo que algunos de los historiadores más conservadores pensaron de nosotros, porque todavía tenían esta idea hegeliana de que para hacer historia es necesario que pase el tiempo para que el devenir de los acontecimientos muestre su potencia y permita entender a cabalidad qué es realmente el acontecimiento que está ocurriendo, ¿no? Digamos, hasta que el acontecimiento ocurre y hace sentir sus efectos, si pasan 10 o 20 o 30 años, es cuando el historiador puede atreverse a aproximarse a ese acontecimiento. Nosotros rompimos esa regla, tuvimos que ser osados, prácticamente fue como romper un tabú y plantearnos que nosotros podríamos ser como nuestros viejos colegas griegos, historiadores que hicieran historia del presente, historia de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba aconteciendo en curso, y entonces colocarnos en un papel de periodistas con formación de historiadores que pudieran estar apreciando lo que ocurre en el mundo, pero con sus herramientas de historiadores. Y entonces nos propusimos seguir la cumbre del G20 e hicimos algo que fue muy original y divertido, porque lo que nos propusimos fue que cada uno de los integrantes de nuestro seminario siguiera a un jefe de Estado del G20. Entonces nos lo repartimos y uno siguió al presidente de los Estados Unidos, otro siguió al presidente, al canciller de Alemania, otro siguió al primer ministro de Gran Bretaña, que en ese tiempo era David Cameron, otro al rey de Arabia Saudita, uno más al primer ministro de Indonesia, etcétera, etcétera. Era un grupo bastante grande, así que yo creo que alcanzamos a cubrir prácticamente, vamos a decir, a 17 de los 20 jefes de Estado del G20. Y lo que hicimos fue entrar a la página oficial de estos jefes de Estado y a lo largo de un año, tanto en el semestre 1 como en el semestre 2 de este seminario Periodismo para Historiadores, durante un año entero, los alumnos entraban pues por lo menos una o dos veces por semana, en algunos momentos incluso diario, a la página oficial de estos jefes de Estado e iban siguiendo sus actividades y sus declaraciones en torno a la próxima cumbre del G20 que se iba a realizar en México. El efecto de lo que ocurrió fue muy interesante porque, pues después de un año, cada uno de los alumnos se había vuelto un experto incipiente, digamos, un experto en proceso, en formación, respecto a ese jefe de Estado. Y nuestras sesiones eran extraordinariamente divertidas porque cada jueves a las 12 del día, cuando nos tocaba reunirnos, el pase de lista de las investigaciones, en cada sesión, yo siempre tengo por costumbre que nadie se quede sin hablar en cada una de las sesiones. Es decir, que todos tomen la palabra por lo menos una vez. Y pues era muy divertido porque era una especie de pase de lista, ¿no?
¿Qué hizo hoy el presidente? ¿Qué hizo esta semana el presidente de Estados Unidos? ¿Qué hizo el presidente de Rusia? ¿Qué hizo el presidente de Turquía? Uy, pues salía uno de la clase después de 2 horas con una idea bastante completa y original de lo que estaba pasando a nivel geopolítico en el mundo. Una vez que avanzó nuestra investigación, nos propusimos hacer una serie radiofónica que se llamó Planeta de Barrios Bajos, una idea que nosotros tomamos de Fredric Jameson y que tiene que ver con, digamos, el pensar que la posibilidad de un cambio en el mundo va a surgir fundamentalmente de las grandes conglomerados, de los grandes conglomerados urbanos, proletarios, podríamos decir, surgidos desde abajo, que pues en todo caso son la esperanza de que pueda haber un cambio en el mundo. Entonces, lo que hicimos pues, fue armar una idea de lo que significaba observar la geopolítica mundial, pero podríamos decir que observarla desde abajo, desde un punto de vista que tuviera que ver con la perspectiva subalterna, inscritos en la corriente de lo que podríamos llamar la historia desde abajo. Y entonces básicamente lo que les cuento es que yo hice una propuesta del contenido de la serie. Hice una cuartilla con 2 párrafos. El primer párrafo describía el contenido de la serie, cuál era su objeto de estudio, su originalidad, por qué nos parecía importante el tema, observar al G20 pero desde el sur, porque lo que había, como sigue ocurriendo hasta ahora, pues es que había muchas personas, muchos medios, todos los medios del mundo cubren una cumbre del G20. Pero en la mayoría de los casos lo que hacen es replicar con los boletines que emiten los jefes de Estado y, digamos, reproducir esta visión de que las cumbres del G20 están contribuyendo de manera notable a la economía, al desarrollo y al bienestar popular. Y nosotros adoptamos una perspectiva crítica, es decir, una idea en la cual el G20 se estaba tendiendo a convertir en un espacio fundamentalmente hegemónico en el sentido de que ahí se acordaban cosas por fuera de la ONU que intentaban promover las reformas estructurales en el mundo y el neoliberalismo, lo cual tenía un enorme costo social. A reserva de que nos parecía muy interesante que el propio espacio del G20 era un espacio de negociación entre el G7 y el resto de las potencias emergentes, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, el grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Con esta propuesta, sin conocer a nadie, fuimos a tocar las puertas de Radio UNAM. En particular, recuerdo que nos recibió alguien que ahora yo aprecio muchísimo en mi vida, porque tengo un enorme afecto y respeto profesional, que en ese entonces era la directora de contenidos de Radio UNAM, Carmen Limón. Nos recibió con una generosidad extraordinaria. Le encantó la idea de una serie radiofónica de 45 capítulos que hiciera un pase de lista de los 20 países y tuviera como característica fundamental el hecho de que alumnos de licenciatura presentaran el resultado de su investigación. Recuerdo particularmente el entusiasmo de Carmen Limón diciendo, es que estaría padrísimo que se muestre lo que hacemos en la universidad y cómo los alumnos, incluso en el nivel de licenciatura, son capaces de pues, hacer una investigación original y ponerla al alcance de los demás. Entonces, si les parece bien, pues me gustaría compartir con ustedes el trabajo realizado por, bueno, digamos, en todos los casos, en todos los capítulos, digamos que yo era como un coordinador general de la serie y en cada capítulo en particular yo ayudaba al autor a hacer el guión. Pero cada uno de los alumnos era el responsable y desde luego tenía el crédito como autor del capítulo correspondiente. Y en este caso, un joven historiador, Juan Castillo, que después ya nos volvimos muy buenos amigos, hizo este programa que me gustaría mostrarles.
que se llama El Águila Garuda, Indonesia, el Águila Garuda vuela sobre México. Es una capsulita, no sé si podemos ver cuánto dura, no debe durar más de 7 minutos porque eso fue el límite que nos pusimos en la serie. Y como ustedes podrán ver, incluye una parte de texto leída por locutores de Radio UNAM, una intervención de mi propio amigo de Juan Castillo, que no sé si se encuentre con nosotros porque me dijo que a lo mejor iba a acompañarnos el día de hoy, y música del país. Entonces, si les parece bien, me gustaría mucho que escucháramos juntos Indonesia, el Águila Garuda vuela sobre México. Planeta de Barrios Bajos. Observatorio Universitario de la Cumbre del G20. Solo saber si se escucha, ¿verdad? Yo sí lo escucho. Perfecto. Ahí, sigue. Indonesia. El Águila Garuda vuela sobre México. El avión presidencial que conducirá al general Susilo Bambang Yudhoyono, primer ministro de Indonesia, a la reunión del G20 en Los Cabos, México, porta el símbolo de una criatura mitológica, mitad humano y mitad águila, Garuda. Indonesia es algo mucho más que Krakatoa al este de Java y las avispas gigantes del National Geographic. El legendario archipiélago cuyos bosques hipnotizan a quienes los conocen. Según International Conservation, sus 17.000 islas constituyen la zona de mayor diversidad biológica del mundo. Sus frágiles ecosistemas lograron sobrevivir al dictador Suharto, quien alentó el tráfico de maderas preciosas inspirado en las doctrinas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Habla Juan Castillo Castañeda, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La importancia geopolítica que tiene Indonesia en la actualidad es que es un punto de articulación vulnerable a empresarios de los países poderosos. Llámese China, Estados Unidos, Japón, India, Australia. Es un punto de articulación de mundos. Es la cabeza del bloque de naciones del sudeste asiático y es el país musulmán más poblado del mundo. Junto con Malasia, producen el 86% del aceite de palma del mundo. Este se usa para fabricar biocombustible, pero todo este desarrollo se ha hecho a costa de su ecosistema. Indonesia es el tercer país con mayor emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo por los incendios forestales más que por el desarrollo industrial. Además, es el país que más animales exóticos exporta, pero los grandes beneficiados de esta depredación han sido empresarios holandeses, australianos, estadounidenses, chinos y una reducida élite local. Indonesia también tiene una densa historia política. En 1945 se libró de la invasión japonesa, pero tuvo que afrontar tenazmente los varios intentos de reconquista holandesa. En 1950 logró instaurar una república encabezada por el doctor Sukarno, quien implantó un gobierno con cierta orientación popular y prosoviética. En 1965, la Embajada de Estados Unidos en Yakarta promovió un golpe de Estado ideado por el estratega George Kennan, quien trató de contener así la amenaza de una infección comunista en Asia. El general Suharto dio el golpe, apoyado por la Agencia Central de Inteligencia. Se hizo del poder e implantó una sangrienta dictadura. Tan solo en el informe anual de la CIA de 1965 se documenta que masacró a 500.000 de personas. Suharto fue apoyado permanentemente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los siguientes 35 años que duró su gobierno. El 21 de mayo de 1998, Suharto dimitió y comenzó una lenta y compleja transición a la democracia. Su actual gobernante, el general Susilo Bambang Yudhoyono, inició su carrera militar a los 17 años y participó en la invasión a Timor Oriental en 1975, apoyada por Estados Unidos y Australia, en donde se asesinaron a 200.000 personas. El actual dirigente de Indonesia es también cantante de baladas. En 2007 lanzó su disco Rinduku Padamu, de hecho de menos, dedicado a las víctimas del tsunami. Bersatulah wahai bersatu,
bersatulah selalu, lestarikan Pancasila. Susilo Bambang es hiperactivo. Agita con sus discursos a los militares, ora en la mezquita de Istiklal y escribe libros. Estudió en Estados Unidos y en la era Bush apoyó resueltamente la lucha estadounidense contra la Yema Islamiyah, grupo fundamentalista. El papel geopolítico de Indonesia es sumamente complicado. Cuando Susilo Bambang Yudhoyono lanza su cuarto disco poco antes de la reunión del G20 en 2011, no fue una acción al azar. Que haga tantas manifestaciones políticas no tiene tanto que ver con la diversidad cultural de su país. De hecho, lo que se procura al interior es una postura sincrética llamada Pancasila. La causa es el papel multifacético que tiene que hacer al exterior. Primero, por la pertenencia a la comunidad islámica y al Banco de Desarrollo Islámico. Luego, por el apoyo militar de Rusia y Estados Unidos al mismo tiempo. Además de tener a China como su principal socio comercial y la responsabilidad de ser la cabeza de las naciones del sudeste asiático, articulando tratados de libre comercio de este bloque con India, China, Japón y Corea. En el ámbito económico, Indonesia es el único país de la poderosa Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que participa en la cumbre del G20. Entre el primer ministro Yudhoyono y el presidente de México, Felipe Calderón, existe una buena química. Ambos mandatarios coinciden en la necesidad de intercambiar experiencias militares y cooperar en la lucha contra el crimen organizado transnacional. El 7 de noviembre de 2011, tras concluir la cumbre del G20 en Cannes, Francia, firmaron un memorándum de cooperación en la lucha contra las drogas, punto de la agenda en el que ambos coincidirán en la reunión a celebrarse en Los Cabos. Planeta de Barrios Bajos es una producción del Seminario Relatos Mediáticos de la Globalización de la Facultad de Filosofía y Letras y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación Juan Castillo Castañeda. Coordinación Alberto Betancourt Posada. Los barrios bajos del tercer mundo son el epicentro decisivo de un nuevo escenario geopolítico. Mike Davis. Planeta de Barrios Bajos. Bueno, pues ahí está. Me escuchan ustedes, ¿verdad, David? ¿Me escuchan? Perfectamente, Alberto. Qué bueno. Híjole, pues lo vuelvo a escuchar y me sigue dando mucha emoción. Obviamente Juan Castillo, pues es, digamos, un alumno particularmente comprometido, con una enorme creatividad y logró para todos convertir a Indonesia en un lugar fascinante. De hecho, debo decir que hasta la fecha, este programa fue grabado en 2012. Todavía seguimos Indonesia. El día de ayer hablamos por teléfono y descubrimos que la próxima cumbre del G20 se efectuará en ese país. Pero creo que la virtud que tiene la investigación que hizo Juan es que pues, permite convertir a un país sobre el cual se tiene relativamente poca conciencia en América Latina en un lugar fascinante que logra superar los lugares comunes, los clichés, y que pues es un país con una enorme historia. Todo el relato que él hace sobre la dictadura de Suharto, el involucramiento de Estados Unidos en el golpe de Estado contra el doctor Sukarno, que fue una especie de Lázaro Cárdenas en Indonesia, es estrujante, es realmente muy impresionante. Y bueno, debo decirles que como resultado de esta serie, la serie fue transmitiendo una cápsula durante no recuerdo ahora con precisión, pero vamos a decir los 10 días anteriores a la cumbre, toda la semana que duró la cumbre y los 10 días siguientes, algo así. Y pues era muy emocionante para nosotros escuchar estas cápsulas que se transmitían por Radio UNAM. Y además, debo añadir una cosa más. Nosotros hemos estado leyendo continuamente en ese seminario un texto elaborado por la Universidad de Harvard que se llama Contando Historias Verdaderas.
en el que plantea que los periodistas tienen que ir al lugar en el que ocurren los acontecimientos. Debo decir que es un trabajo que hicimos que llevó incluso yo diría que más de un año. E incluyó, entre otras cosas, la elaboración de un proyecto de investigación, en la UNAM se llaman proyectos PAPIT, que implicó mucho trabajo de elaboración, de planeación, de cuestiones administrativas que son muy engorrosas, pero como parte de ese proyecto logramos conseguir el dinero suficiente para poder asistir un servidor y 2 alumnos del seminario a la cumbre del G20. Así que ustedes imagínense la emoción que nos dio ir a Radio UNAM y pedir que nos acreditaran como reporteros, registrarnos ante la Presidencia de la República de México, que era la organizadora de la cumbre, y viajar a Los Cabos a cubrir como periodistas la cumbre del G20. Desde allá transmitimos en vivo los días correspondientes a la cumbre. Así que ustedes imagínense, cuando llegamos al aeropuerto de Los Cabos, iba yo con 2 compañeras llamadas Mariana, ambas. Imagínense ustedes, cuando llegamos a Los Cabos, descendimos de nuestro avión, empezamos a caminar por el pasillo del aeropuerto y vimos los aviones de los jefes de Estado que estaban estacionados en los andenes del aeropuerto, y vimos el Águila Garuda, el avión presidencial del primer ministro de Indonesia. Así que ustedes podrán imaginarse, pues fue un momento realmente muy, muy emocionante. No sé qué opinas, David. Yo propondría, si estás de acuerdo, que me gustaría escuchar un comentario de tu parte, y no sé si 1 o 2 alumnos más o asistentes invitados quisieran hacer un primer comentario, como un primer bloque, digamos, de mi intervención, y después les platico sobre una segunda experiencia de otra serie de radio que hicimos con Guam Radio sobre fútbol e historia social, que se llama La Mano de Dios, pero a mí me gustaría así más un movimiento respiratorio, algo más dialógico. Me gustaría escuchar 2 o 3 comentarios de su parte y retomar. No sé qué opinas, David. No, la clase es tuya, así es que tú mandas, Alberto. Más que un comentario de mi parte, pues la emoción de saber que los seminarios de las licenciaturas puedan tener esta consecuencia. Y yo, más que un comentario, tengo no, al contrario, es un chiste local que tenemos ahí en una de las clases, esta famosa, más que una pregunta, es un comentario. Yo quisiera invitarlos a que vieran la serie completa de Planeta de Barrios Bajos, y yo quisiera preguntarle a los alumnos, tratando también de fomentar que participen, qué se imaginan ellos que podríamos hacer, por ejemplo, en Radio UACJ, ¿no? ¿Qué podríamos llegar a proponerles? Para esto que a veces pensamos que nosotros de una licenciatura no podríamos, no, estamos muy chiquitos, ¿no? Así como el meme, no están chiquitos, no estamos chiquitos, ¿no? ¿Y qué se imaginan que podríamos hacer? ¿Qué podríamos proponerle a Radio UACJ cuando nosotros vemos que los compañeros de la UNAM, encabezados por Alberto, nos pueden hacer este proyecto como el de Planeta de Barrios Bajos, ¿no? Yo dejo esa pregunta. Y no sé si alguien más tiene algún comentario por aquí, alguno de los invitados o de los alumnos. Adelante. Quizá en lo que piensan sus intervenciones, porque sí me gustaría escuchar por lo menos 1 o 2, incluso aunque fuera así por sorteo. Pues quisiera decir que el libro Planeta de Barrios Bajos, escrito por Mike Davis, un gran marxista estadounidense, es un texto realmente muy interesante porque pues habla de la importancia que tiene construir una alternativa civilizatoria construida desde abajo, surgida desde abajo, desde los barrios populares, que son los lugares, digamos, en donde se gestan los procesos de proletarización contemporánea. Y venía a cuento con la cumbre del G20 porque, digamos que el espíritu, la línea editorial de la serie no era que podíamos esperar una solución a los problemas populares que viniera desde arriba, sino más bien que justamente esta solución tendría que gestarse desde abajo. Entonces, pues realmente fue para nosotros muy emocionante hacer la serie. Implicó mucho trabajo, obviamente muchas desveladas. No tienen idea la cantidad de trabajo que le pusimos para hacer estos 7 minutos. O sea, yo digo que no exageramos si pudiera yo decir que nos tardamos 1 año en preparar estos 7 minutos. Claro, y los otros 7, digamos, toda la serie, pero llevó 1 año de trabajo producir 7 minutos. No lo digo para desalentarlos,
Lo digo en el sentido de que me parece que cuando uno se presenta en público, pues la audiencia inspira el mayor de los respetos y el chiste es que uno le presente el mejor trabajo del que uno sea capaz. Y yo creo que un oficio pues implica pulir los materiales con los que uno trabaja, ¿no? Pulir el texto de la investigación, el guión. Pero pues creo que cuando se hace eso, el resultado pues también se nota, ¿no? Se ve que está bien producido. No sé, me gustaría mucho si uno o dos de ustedes pudiera, no sé quién es el EP. Nada más déjenme agregar que me da muchísimo gusto encontrarme aquí también a Rocío Gres, amiga, colega, querida, egresada también de la carrera de Historia de la Facultad, investigadora muy destacada sobre muchos temas, entre otros sobre pinturas rurales. Rocío, me da muchísimo gusto que estés aquí. Es un gran honor que estemos juntos y que nos acompañes hoy. Muchas gracias. Sí, bueno, igual, bienvenida, por supuesto, también anda por aquí, bueno, ahorita le damos paso a Luis, que quiere opinar, anda por aquí también Diego Bautista, que lo conocí hace... No me digas, qué y maravilla. Mariana Ramírez también andan por aquí de invitadas, que tengo que, Alberto tiene cartel, ¿no? Gracias. Hola Mariana, hola Diego. Ahorita ojalá que Diego pueda dar una opinión sobre la segunda serie que hicimos, la de La mano de Dios. Perfecto, entonces les voy a dar paso a Luis, nada más les voy a dejar un anuncio aquí en el chat y luego en las redes sociales, les voy a dejar el libro en PDF, el libro digital de Planeta de Ciudades Miseria, así lo tradujeron en ACAL, de Mike Davis. No me pregunten de dónde lo saqué, solo disfrútenlo, ¿no? Ahí se los dejo en el chat y luego lo subo a las redes. Luis, adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante. Ok. Buenos días. Y a mí, respecto, bueno, pues de lo que más se me hizo interesante, de lo que más me llama la atención, es sobre la utilidad que puede tener la historia para tratar temas presentes y bueno, al menos es la conclusión a la que voy llegando, que de una manera u otra, cuando se tocan temas presentes tiene que ver mucho la geopolítica. Y pues bueno, conforme uno va prestándole un poquito de atención a las noticias, a lo que dicen unos medios, a lo que dicen otros, me he dado cuenta que en ocasiones son temas, el tema geopolítico es algo que a veces como estudiantes de historia, a veces no le prestamos la suficiente atención. Yo creo que más que por otra cosa, por costumbre, tal vez por falta de familiaridad, que es normal, ¿no? Es decir, tenemos esta visión de que el presente no puede ser analizado hasta que pase cierto tiempo, pero yo también más o menos he llegado a la conclusión de que no necesariamente, y por ejemplo, creo que es muy enriquecedor intentar hacerlo porque incluso hoy en día se están manejando algunos conceptos que muchas de las veces ayudan a tal vez interpretar de una manera un poco más esclarecedora el presente. Y a veces he escuchado, incluso yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo a mí mismo, que inconscientemente trato de utilizar conceptos que tal vez no son los más adecuados. Me explico. Ahorita la disyuntiva de la geopolítica en los discursos ya no es si uno es de izquierda o derecha, por ejemplo. Ya los conceptos de izquierda o derecha, según estos planteamientos más actuales, entre comillas, ya son conceptos caducos, sino que más bien la disyuntiva está entre globalismo y nacionalismo. Y son conceptos, son discursos que siento que como estudiantes de historia, como persona que se dedica a la historia, creo que sí vale la pena voltear a ver. Y al menos yo digo, de mi parte, en un momento dado, yo no estaba consciente de eso, precisamente porque a veces, personalmente y como estudiante de historia, a veces no le presto atención al presente. Entonces, yo creo que en este contexto es muy importante intentar romper con ese esquema de tenemos que dejar que pase cierto tiempo para analizar este presente, cuando en realidad estudiar historia
y cualquier otra disciplina como la sociología, la literatura, la filosofía, te da las herramientas para brindar una interpretación válida del presente. Y yo creo que esa es una manera también de devolver a la sociedad con la generación de un conocimiento, de una interpretación que ayude a explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí se me hace, muy interesante. Y respecto a lo que viene siendo la geopolítica, que es algo que poco a poco me ha estado interesando, pero sí me he encontrado con estas, no diferencias, pero sí con estas como que doctrinas por parte de algunos sectores, ¿no? Es que es el presente y no lo podemos analizar, no nos corresponde. Entonces, esa idea se me hace muy interesante. Luis, muchas gracias por tu intervención. Se me hace muy interesante lo que dijiste. Coincido contigo. Yo pienso que los historiadores tenemos una formación muy rica, muy sólida teóricamente, que nos permite aproximarnos a los acontecimientos históricos con rigor, con, pues diría yo, una curiosidad profunda que nos lleva realmente a hacernos preguntas, a investigar para reconstruir acontecimientos y sobre todo, diría yo, a formular preguntas más que a querer comprobar esquemas preconcebidos. En ese sentido, yo podría decir que una de las cosas que más nos gustó de la investigación fue descubrir lo que no teníamos previsto, digamos, algo a lo que nos conducían nuestras preguntas, pero que eran sorpresas, como el hecho de que el primer ministro de Indonesia cantara pop, ¿no? Y estuviera grabando su tercer disco, por poner un ejemplo. Encontrarse con esas sorpresas de la historia, por llamarla de alguna manera, algunas que pudieran parecer banales o superficiales, otras muy profundas, encontrarnos con personajes que eran más complejos de lo que imaginábamos al principio, fue algo muy placentero como investigadores. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que, insisto, nuestra formación heurística, desde algo muy básico como ir a las fuentes primarias, ¿no? Integrar un corpus documental de primera mano para comenzar con eso a dar cuenta de los acontecimientos, ¿no? Tener una idea sistemática de las fuentes que uno estaba consultando. Y luego nosotros traíamos toda una escuela así de discusión, toda una tradición teórica de discusión respecto a la interpretación de las fuentes. En ese tiempo estábamos leyendo mucho a Umberto Eco y su teoría semiótica respecto a los límites y la flexibilidad de la interpretación de fuentes. Entonces yo creo que definitivamente lo que hicimos es historia. Y de hecho debo decirles que estábamos también leyendo a Pierre Bourdieu y de él retomamos el concepto de productos ómnibus, es decir, productos que pueden ser presentados en el formato de un programa de radio, pero después recogimos esas mismas intervenciones, ya no como guión radiofónico, sino como ponencias, y las presentamos en varios congresos. Y luego integramos un libro, que después ahí se nos atoró en el trabajo de parto, ya estaba hasta dictaminado. De repente la vida académica es así, pero hasta un libro hicimos, digamos, con la misma investigación. Y respecto a lo que tú planteas, Luis, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que justamente una de las ventajas que tiene el trabajo del historiador es su observación atenta del lenguaje que selecciona, o incluso yo diría la conversión del lenguaje con el que se describen los acontecimientos en parte de su objeto de estudio. Esto que tú dices de cómo hay toda una corriente que plantea que se han vuelto obsoletos los términos de izquierda y derecha y que, digamos, intentan imponer una nueva terminología, pues yo creo que tienes toda la razón cuando uno dice, bueno, hasta donde yo puedo ver, no han dejado de existir las clases sociales. Hasta donde uno puede constatar, pues sigue habiendo una estructura económica en la sociedad y existen grupos dominantes, ¿no? Y en ese sentido, la idea de reforzar el orden establecido, que es lo propio de la derecha, o tratar de subvertirlo y construir un mundo mejor, que es lo propio de la izquierda, yo creo que mantiene su vigencia. Entonces,
pues me da mucho gusto escuchar tu intervención y este intercambio. No da para mucho más, pero ahorita para darle la palabra a los demás, por lo pronto pues diría eso, Luis, y te agradezco mucho tu comentario. Me gustaría escuchar otro comentario antes de presentarles la siguiente serie. No sé quién quisiera tomar la palabra. Adelante, quien guste participar del... O David, no sé si tú quieras inducir la participación de alguien. Como obligarlos está mucho mejor. Creo que está muy padre que podamos tener este intercambio, porque además creo que este tema es muy, muy trascendental en lo que estamos haciendo, que es la historia del presente, y eso lo dice alguien que pues, hay que estudiar cosas muy antiguas, pero la historia del presente es completamente ámbito de la historia, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé, a ver quién anda por acá. ¿Qué te parece uno de nuestros invitados? Luis es parte de nuestro... del curso. Me gustaría alguno de los invitados. A ver, Dulce, me gustaría que me dijeras qué te parece esta idea de la historia del presente y si nos ayudas a contestar, ¿qué te imaginas que tú como alumna y tus compañeros podrían presentar a un lugar como Radio o ACJ para hacer un seguimiento de este tipo? Dulce Páramo, ándale, anímate. Hola, buenos días. Ah, pues creo que generalmente nos choca un poco escuchar esto de historia del presente, porque pues justamente nuestra formación es como, pues vemos el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer historia del presente si es lo que estamos viviendo? Y pues creo que al principio nos puede chocar la idea, es como, pues no es posible, ¿no? Bueno, creo que al principio fue como mi idea y luego ya, pues por ejemplo, en mi clase de historiografía estábamos viendo a, creo que fue Guillermo Prieto, sí, que él escribe lo que él estaba viviendo en el momento, entonces se le considera historiador pues de su presente y pues él escribía todo lo que vivía, todo lo que veía en los mercados, así en la calle, y es como, pues actualmente eso nos sirve mucho para saber cómo era la vida cotidiana, entonces yo lo veo así como en el futuro, los escribimos del presente, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, así como a diario, la gente común, pues va a servir mucho para entender el contexto de, pues en general de todo. Y una propuesta, pues creo que aquí como que a nosotros los jóvenes nos interesan mucho los datos curiosos o como leyendas urbanas, entonces quizás podríamos escribir como misterio, bueno, no, expresar como misterios de Ciudad Juárez, así como cuando dicen que en galerías se aparece gente o cosas así. Más que nada para llamar la atención, porque son como cosas que en general al público pues le da curiosidad. Muchas gracias, Dulce. Adelante, Alberto. Dulce, se me hace muy interesante tu comentario, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, yo estoy convencido que se puede hacer historia del presente, historia contemporánea, y que en todo caso nos estamos, digamos, acercando al origen de los historiadores que hacían historia del presente, como el padre de la historia, Heródoto, y bromeo un poco con lo del padre de la historia, porque además estamos en plena irrupción muy correcta y celebrable del movimiento feminista, pero, digamos, reivindicando la figura de Heródoto, pues él escribía sobre su presente, y lo mismo hacían, por ejemplo, los cronistas de Indias, que estaban escribiendo sobre un proceso que estaba desarrollándose en ese momento. Ahora, digamos que yo defendería desde el punto de vista teórico la posibilidad de hacer historia del presente, pero dejemos en suspenso ese tema importante que yo creo que sí hay que pelear dentro de la academia, y pensemos también en otra posibilidad, independientemente de si lo que hacemos es historia o no, la posibilidad de que los historiadores contribuyamos de manera decisiva con nuestras herramientas a la tarea periodística. Y en ese sentido, pues yo creo que los historiadores traemos una mirada, digamos, una manera de ver que pues permite contribuir a la riqueza de la oferta periodística de los medios.
Y en relación a lo que tú planteas de que se trata de tender un puente intergeneracional y de que lo que uno hace pues se acerque a los intereses de las personas y particularmente de los jóvenes, pues yo creo que efectivamente se trata de una dialéctica, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer algo que lo acerque a lo que ya interesa y al mismo tiempo yo diría que uno tiene la obligación de instilar, de sembrar, de inspirar también nuevos intereses. Lo digo porque hay algunos medios que, digamos, se van con la idea de difundir o publicar lo que ya tiene público, lo que tiene rating. Pero a veces lo que tiene rating no es, pues, digamos, lo más profundo o lo más esclarecedor o lo más libertario o incluso lo más placentero. Digamos, es como una especie de reproducción de los clichés. Y yo creo que uno siempre tiene la obligación de hacer las cosas de tal manera que uno fomente siempre el placer del lector, pero al mismo tiempo también, digamos, un papel formativo en un buen sentido de la palabra. Y creo particularmente que lo que dices de historia urbana, de leyendas urbanas, está padrísimo. Yo creo que es parte de esa historia del presente, ¿no? Cómo es la cultura popular, cómo se expresan las leyendas, cómo forman parte de la conciencia, del imaginario. Yo a mí sí se me antoja escuchar esa serie y me imagino que si la hacen historiadores sería diferente a otro tipo de aproximaciones con las que uno se encuentra a veces de un fenómeno tan interesante y tan rico. Pues si les parece bien, David, me gustaría presentar brevemente la segunda serie que hicimos en esta ocasión ya con WAM Radio, una serie que se llamó La Mano de Dios, y es una serie que ojalá que si Diego nos está escuchando, a veces bromeamos Diego y yo de que estamos oyendo las cosas mientras lavamos los trastes. Si Diego está en posibilidad, me gustaría mucho que al terminar de escuchar este primer episodio, Diego, pudieras complementar lo que yo dije con algún comentario. Diego es parte de los coautores de esta serie. Por cierto, quería preguntar, no sé si estará Juan Castillo de pura casualidad nada más antes de cerrar este bloque sobre el planeta de Barrios Bajos. Es que no me aseguró que iba a poder estar. No, me parece que no, ¿eh? Parece que no. Ok. Bueno, esta segunda serie la hicimos con el mismo procedimiento. Es un seminario de licenciatura. No recuerdo qué nombre tenía en ese momento, pero se realizó igual en el seminario de periodismo, que ahora se llama Periodismo para Historiadores. Es básicamente una propuesta que defendieron mucho Georgina Galván y el propio Diego, que está aquí. Estaba a punto de ser el Mundial de Fútbol de Brasil y pues nos propusimos hacer una aproximación al fútbol y la historia social en el cual conjugáramos la historia del fútbol con la historia de la sociedad y el resultado es este. Vamos a escuchar uno de los capítulos de La Mano de Dios que fue producido. Igual nos acercamos a WAM Radio sin conocer a nadie. Después uno de nuestros compañeros, Edmundo, nos consiguió una entrevista con alguien de la UAM Coajimalpa y sin conocerlo previamente le presentamos la propuesta y él la aceptó. Hicimos esta serie que, si recuerdo bien, consta de 45 episodios, todos son cápsulas en un formato pequeño. No recuerdo cuál hizo Diego, que estaría padre también oír la que hizo Diego. Pero bueno, vamos a escuchar. Habíamos dicho que la primera, pero no sé si quieres que escuchemos la de Ghana mejor, David. Si quieren, vamos a escuchar entonces esta mezcla de historia del fútbol y de historia social, a ver qué les parece. Voy poniendo la una en lo que encuentro la de Ghana. Ahí estaba bajito ya. La Mano de Dios. La Mano de Dios. Amores, conflictos y futuros posibles en Brasil 2014. El fútbol es juego. Aquí ya la encontré. Sale, va. La Mano de Dios. La Mano de Dios. Amores, conflictos y futuros posibles en Brasil 2014. El fútbol es juego, es deporte, es rito, es espectáculo, es negocio, es comunión. En Brasil, el verdadero duelo será entre fútbol hegemonía y fútbol revolución, entre élites globales y resistencias populares.
La mano de Dios ocurre cuando los pueblos hacen milagros sociales y cambian colectivamente, y para bien, el rumbo de la historia. Las estrellas negras de Ghana, el fulgor de la dignidad y de la lucha contra el colonialismo. El cielo mundialista de Brasil 2014 se iluminará con una lluvia de estrellas negras. Ghana es una de las 5 selecciones africanas que disputarán la Copa Mundial. Nadie ha olvidado su brillante participación en el Mundial de 2006, cuando vencieron a la República Checa y a Estados Unidos, aunque después fueron eliminados por Brasil. Ricardo Clark losing the ball. Kevin Prince Boateng here. The Portsmouth man just keeps coming and coming. Oh, what a start for Ghana! The Black Stars lead with 5 minutes played, and the African continent celebrates. Ante las potencias, el fútbol ghanés se convirtió en el rugido de aquellos que habían sido acallados por el colonialismo occidental. Entre 1806 y 1916, los ingleses hicieron la guerra a los Ashantis. Durante el resto del siglo XIX, los Ashantis mantuvieron un pequeño territorio liberado, pero en 1896, Kumasi, su capital, fue arrasada a cañonazos. Los europeos se adueñaron de sus diamantes y su oro. Los colonizadores británicos establecieron grandes plantaciones de cacao, pero los niños ghaneses no conocían siquiera el chocolate. Los esclavistas arrancaron a 10 millones de sus valerosos hijos y empobrecieron al reino de Ghana, como nos cuenta Walter Rodney en su libro de cómo Europa subdesarrolló a África. Con el rock progresivo del cantante y músico ghanés Max Saigis, seguiremos en la marcha mundialista a las estrellas negras. Escuchemos un fragmento de la canción Back Home. Creado en 1950, representaba la que en aquel entonces era la colonia inglesa Costa de Oro. Su manera de jugar fue tan majestuosa como el oro de sus minas, y resplandeció entre los equipos africanos y después, incluso, frente a la escuadra inglesa. Ghana conquistó su independencia en 1957. Ese mismo año, se fundó la Selección Nacional de Fútbol. Fue un año glorioso en el que el dirigente marxista y cristiano Kwame Nkrumah cortó las cadenas del colonialismo. La doctora Hilda Varela, del Colegio de México, especialista en Ghana, nos contó un poco de Nkrumah, el hombre que rompió las cadenas que sujetaban al pueblo africano. ¿Quién fue Kwame Nkrumah? Fue el primer presidente negro en hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y era finales de los 50, era una época en donde en Estados Unidos la discriminación contra la gente de piel negra era todavía muy fuerte. Y además había una serie de prejuicios, la gente no sabía dónde estaba África, qué era África, por qué Ghana, etcétera, etcétera. Y llega Kwame Nkrumah a la asamblea, habla con un carisma, con un hombre absolutamente cautivador, pero además con su traje tradicional africano, y realmente movió a la opinión pública en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Qué representa? Y a partir de precisamente la figura que va a representar Kwame Nkrumah, empieza todo un movimiento, incluso internacional, que empieza a decir, lo negro es bello. Entonces, bueno, Kwame Nkrumah, un hombre que en principio él se definía como un hombre de izquierda, toma posesión primero como primer ministro, era el cargo que tenía en el 57 cuando es la independencia, y en 1960 se declara la República y él es electo como presidente. Nkrumah promovió el panafricanismo. Fue organizador de la conferencia de Bandung en Indonesia, donde nació el movimiento de países no alineados,
promovido junto con los dirigentes de Yugoslavia, Josip Broz Tito y Abdel Nasser de Egipto, además de ser el primer presidente negro en hablar en la ONU en la época en que el Ku Klux Klan quemaba cruces y linchaba negros en Alabama. Están escritas en oro sus entrañables palabras de las celebraciones de la independencia. Creo fervientemente que con la arraigada sabiduría y dignidad, la raza africana emergerá como un gran poder cuya grandeza es indestructible porque no está construida en miedo, envidia o sospecha, ni se ha ganado a expensas de otros, sino que se ha fundado en esperanza, verdad, amistad y encaminada al bien de toda la humanidad. Escuchemos otro fragmento de la entrevista de la doctora Varela, la cual nos muestra la belleza del pueblo ganés a través de los grandes personajes que ha producido este país. Es un país desde todos puntos de vista maravilloso, tiene una historia verdaderamente impresionante. Además, subrayo, yo creo que Ghana ha dado dos grandes figuras, no tres, por lo menos tres grandes figuras. Uno sería Kwame Nkrumah. Que la gente haya vivido los años 50, 60, seguro que oyó hablar de Kwame Nkrumah, un hombre extraordinario desde todos puntos de vista. Después, Jonathan Mills, uno de los presidentes más importantes, más éticos del continente africano. Y también yo mencionaría un tercer nombre, aunque no es el único, habría muchos más. Hay un gran filósofo, afortunadamente vivo, Appiah, que también es de Ghana. Es un filósofo extraordinario, maravilloso, en fin, ¿no? Ghana es un país, subrayo, es un país desde todos puntos de vista maravilloso, y además lo que demuestra es que cuando se había dicho que era un país que ya no tenía futuro, fueron capaces ellos solos de recuperarse, de salir adelante y de tener ahorita un país exitoso. Hay otra cosa importante, el único ex secretario general de Naciones Unidas de piel negra que ha estado en ese puesto también es de Ghana, Kofi Annan. La energía y fuerza vital del pueblo ganés ilumina al mundo, desde hace más de 8.000 años, con los valores ancestrales de los Gruni y los Dagara, la generosidad, la sabiduría, la justicia, la amistad y la bondad. El fútbol ganés puede ser el rugido de los pueblos africanos que fueron obligados a asumir las exigencias de un mundo que les reclama la conducta de ciudadanos modernos y globalizados. Y en contrapunto, demostrarles que el pueblo ganés ennoblece al mundo con la fuerza y la sabiduría de sus ancestros, siendo lo que son y no lo que otros quieren que sean. Participamos en este programa Alberto Betancourt, Marina Ayala, Leticia Neria, Francisco Coronel, Cianya Zamora, Claudia Meléndez, Daniel Gómez, Edmundo Gómez, Mauricio Rangel y Carlos Urbano. La serie microdocumental La mano de Dios, Amores, Conflictos y Futuros Posibles en Brasil 2014 es una coproducción del Seminario Permanente Relatos Mediáticos de la Globalización de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa y UAM Radio 94.1 FM. Un espacio para disfrutar del juego y la amistad entre los pueblos, para resistir a la manipulación conservadora y al embate de los medios comerciales. ¿Ganarán los de siempre? ¿O habrá sorpresas en la historia? Recordemos que el último minuto también tiene 60 segundos. Gracias, David. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Gracias, David. Ahí estaba bajito de este capítulo sobre Ghana, el capítulo que hizo Diego, aunque Diego fue parte del equipo del cuarto de máquinas, del comité, digamos, que armó todos los programas, pero específicamente él hizo el de Holanda y Johan Cruyff, que es el que está abajito del de Ghana. Ojalá que después tengan oportunidad de escucharlos. Qué emoción escuchar a la doctora Hilda Varela. Yo no tenía el gusto de conocerla, la pudimos contactar para que nos hiciera favor de concedernos una entrevista, y pues fue muy emocionante escuchar las palabras que ella invocó de Kwame Nkrumah, el papel que jugó en la lucha por la descolonización, y poder ligar un tema como era el fútbol con esta historia formidable del pueblo de Ghana. Y bueno, pues debo decir que Marina Ayala, por ejemplo, o Edmundo Gómez, el propio Diego, que espero que ahora tome la palabra,
pues formamos parte de un equipo que ya sabía que no iba a dormir los jueves por la noche, porque nos reuníamos alrededor de las 3, 4 de la tarde en la sala de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras para empezar a armar el guión. Y la verdad es que normalmente nos separábamos a las 11 de la noche, nos llevábamos tarea a nuestra casa, dormíamos muy poquito y pues los que nos tocaba ir el viernes a la UAM, a veces Diego, siempre Marina, siempre yo, a veces Georgina Galván. Híjole, pues íbamos sin dormir el viernes allá a la rectoría de la UAM a grabar nuestros programas. Fue una experiencia diferente porque ahí sí ya le entramos más al tema de la preproducción, ya grabar en el estudio. No se escuchan nuestras voces más que en algunos de nuestros programas, pero nosotros estábamos presentes en la grabación. Podríamos decir, no diría, sería muy pretencioso de mi parte porque no teníamos la experiencia en ese entonces que conduciendo a los locutores, pero sí estando con ellos para asesorarlos. Ellos sabían mucho más de locución, pero a veces tenían dudas de alguna cosa de nuestro guión. Y pues fue una experiencia muy interesante escuchar que la serie se transmitía a la hora en que estaban los noticieros deportivos en el radio. Por cierto, UAM Radio en esa época tenía muy poca potencia en su señal, básicamente se escuchaba por internet, pero era un acto de fe que a la hora en que salía nuestra cápsula pudiera escucharse también en los aparatos de radio. Diego, no sé si andes por ahí, me encantaría si quieres contar un poquito de tu experiencia cuando hicimos juntos esa serie. Claro, hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Ay, qué bueno, qué gusto escucharlos. Han sido como reconstruir un montón de cosas bien interesantes sobre los procesos de formación del seminario y también pues propios, ¿no? Yo justo, como para hacer memoria, entré a clases con Alberto por ahí de 2008, yo creo, y en 2014 hicimos esta serie y la verdad es que fue un gusto, ¿no? Porque aparte de que varios de ahí éramos y somos muy futboleros, ¿no? Y nos gustaba como seguir el mundial y todo, pues le pudimos dar como otra densidad a los partidos, ¿no? Y a veces como esto que siempre nos dicen de que el fútbol puede ser frívolo, ¿no? O que es como desconectarte del mundo 2 horas o el tiempo que lo estés viendo, pues yo creo que la serie revirtió muy bien eso y daba pues para las audiencias una información muy interesante que, como escucharon, sí tiene que ver con el fútbol y con la propia historia del fútbol, pero también con otras cosas del país, de la política, del momento, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia súper enriquecedora. Yo no había visto el portal de la UAM y me parece que está muy bien que esté almacenado ahí, que queden, digamos, pues testimonio de lo que hicimos. Y una cosa que, digamos, tal vez no se mencionó y que está padre para los procesos formativos, ¿no? de los colegas que nos están escuchando, es el tema de la escritura. Estamos como historiadores a veces muy acostumbrados a escribir pues en términos de una tesis o de un artículo académico, ¿no? Con las notas de pie de página por delante. Y construir un guión implica, bueno, pensar en otro ritmo, ¿no? De entrada son guiones largos, son casi de 10 minutos, pero aún así es poco para lo que estamos acostumbrados los historiadores, ¿no? Y eso, meter la música, por ejemplo, que también es toda una selección. Me acuerdo que teníamos que ir mucho a la UAM con esto que contaba Alberto, por la pronunciación de ciertos nombres, ¿no? De ciertos, pues sí, palabras en otros idiomas que también pues le daban una tonalidad interesante a la serie, ¿no? Y pensar, pues en términos radiofónicos también es una cosa súper interesante. Y algo de lo que yo ya no me acordaba, y con esto cierro, ¿no? Que es una cosa que también era muy propia del oficio del historiador y que está muy bien reflejada en este capítulo que escuchamos sobre Ghana, es la idea de recurrir a otras fuentes, ¿no? En este caso, especialistas sobre los países o las regiones de las que estábamos hablando. Y eso, o sea, ahora, ¿no? Yo creo que pues esto se hizo hace 8 años. Yo creo que con el avance de pues estas tecnologías por las que estamos hablando y todo esto, pues da una potencialidad mucho más grande, así como también pues en el avance tecnológico de ya cualquiera se puede bajar un programita y hacer un podcast y todo esto. Lo importante es ver qué contenido y hacia qué público, ¿no? Y yo creo que este es pues un ejemplo muy lindo de lo que se podía combinar entre fútbol, geopolítica, ¿no? Por lo que decían antes y también historia.
Gracias, Diego, qué gusto escucharte, qué bonito recordar ahora sí que esa temporada, cómo trabajamos, perdón que insista, pero sí pusimos el alma, no crean que digo, independientemente de que ojalá que les haya gustado, lo que sí puedo decir es que no escatimamos esfuerzo, nos costó mucho trabajo hacerlo, pero nos divertimos mucho en cada una de las partes y además, pues, a pesar de la tensión, porque pues sí genera tensión siempre tener que entregar un producto terminado, hay mucho trabajo y como siempre, pues siempre hay toda una dinámica, ¿no? De tensión propia de pues, que quién hace qué cosa y cuando falla alguien en la cadena de producción, etcétera. A pesar de todas las tensiones, la verdad es que no solamente nos sentimos muy, muy contentos de haber producido entre todos esta serie, sino que además pues nos hicimos muy amigos los que participamos ahí. Pues no sé, me gustaría escuchar algunos comentarios, por lo menos uno o dos, antes de presentarles un tercer producto. Claro, claro, estaría muy bien. Pues adelante, muchachos. Por cierto, si pueden, alguno, ya lo dije muy al final, pero si quieren prender su cámara para que no salga yo solo en toda la grabación, siempre y cuando no se les trabe. Mayra, Daniel, Miguel Ángel, que de nuestro grupo, nuestros invitados, por ahí anda Tania, alguien que les gustaría participar, dar una opinión acerca de lo que estamos viendo. Ya saben que si no los puedo obligar, no se preocupen. Como va a ser en este momento. ¿Verdad, Mayra? Te escuchamos, Mayra, con respecto a esta serie. Le dije a uno de sus compañeros que está trabajando quiere trabajar el tema del fútbol y que se le hacía en estas mismas tendencias en que le dice, no, pero pues, ¿qué vas a platicar del fútbol, no? Eso no es historia, ¿no? Y creo que este es un gran ejemplo. Me gusta mucho y agradezco que hayan participado también, en este caso, Diego, compartiéndonos su experiencia. Y le pregunto a Mayra, porque me gustaría saber de qué manera crees que estas maneras diferentes de abordar y de difundir la historia nos pueden ayudar como historiadores para acercarnos al público y nuevamente invitar a que nos preguntemos qué podríamos hacer nosotros también, ¿no? Adelante, Mayra, te escuchamos. Profe, no le escuché. Es que estoy en la uni y no tiene buena señal. Ok, vamos, entonces, Daniel, tal vez si tienes un poco de mejor señal. Y te pongo yo la pregunta por chat, Mayra, no te preocupes, sí que nos puedas ayudar. Adelante, Daniel. De hecho, yo me desconecté por un minuto, no estoy tan... Lo siento. Muy bien, no te preocupes, tenemos nuestro as bajo la manga, que es Miguel Ángel, que también nos va a decir algo. No, Miguel Ángel nunca pone pretextos. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención cómo abordaron el fútbol y se me hace interesante pues que se puede abordar también a otros deportes, ¿no? Podría ser el ejemplo también del béisbol, que es un deporte jugado aquí en México, y también me pareció interesante el título, que fue pues La mano de Dios, que fue un hecho muy controversial aquí en México. Entonces me llamó mucho la atención cómo lo fueron abordando, sino no fueron como hechos muy puntuales del fútbol, sino que fueron hechos históricos ligados al fútbol. Entonces eso me pareció muy interesante. Gracias, Miguel Ángel. Oye, creo que toca un punto bien interesante, Miguel Ángel, Alberto, porque bueno, para quien no conozca las tierras norteñas, el béisbol es bien importante, así como muy al sur, es una cosa muy curiosa con el béisbol ahora, con nuestro presidente, pero muy al sur y muy al norte, el béisbol es tan importante como el soccer, cosa rarísima, digamos, en la parte del centro, y creo que aportar en bueno, y el Pacífico, norte Pacífico, noroeste, estos fenómenos de los deportes que a veces parecen ser temas triviales, pero que son realmente trascendentales en el trajín de la vida cotidiana, ¿no, Alberto?
Sí, cómo no. Yo creo que pues la historia del deporte es una parte fundamental de la historia social en la que se expresan pues muchos valores. Digamos, hay un juego en el que los distintos sectores sociales pueden hacer intercambios simbólicos y reales que no son posibles en otros espacios. En algún sentido, el deporte es como el carnaval del que habla Bakhtin, ¿no? Y bueno, creo que es particularmente interesante el hecho de que hay muchos ámbitos en los que los historiadores podemos incursionar y pues, digamos, poner nuestra mirada y nuestro saber y nuestro oficio a contar historias que yo creo que pueden pues enriquecer los relatos que hay sobre esos temas, en el caso de los deportes, pero también puede ser en el caso de la cocina, de la vida cotidiana, de la historia urbana, pues de muchas cosas en general, ¿no? Pienso que es muy interesante que los historiadores podamos meternos a elaborar estos relatos, digamos, mediáticos, ¿no? Y yo agregaría un poco, Alberto, perdón que te interrumpa, que podemos ser contrarrelatos, ¿no? Justamente hoy me uniformé del San Paoli, un club que tiene un contradiscurso muy importante en Alemania, es antifascista, antipatriarcado, anti todo lo que sea progresista, ahí están superpuestos, ¿no? Y creo que es muy importante que los historiadores pueden hacer este contrarrelato, como bien lo habías dicho, esta historia desde abajo, esta historia que cuenta cosas, que puede contar cosas distintas, y creo que yo sí me animo a responder que me imagino un programa en Radio UACJ, por ejemplo, en donde se aborden temas como los deportes, como aspectos de la vida cotidiana, pero desde este otro relato, poniendo, entrenando, digamos, al auditorio, un auditorio que no siempre está acostumbrado o piensa que la historia es un discurso denso, pesado, y escuchar esta clase de cápsulas de 3, 6, 9 minutos con información muy puntual, agradable, relacionada, y además con algo que practicas todos los días. ¿En dónde está, por ejemplo, el contrarrelato del béisbol, el contrarrelato del soccer? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, hoy en día que Ciudad Juárez tenga un equipo de fútbol profesional de primera división y que realmente está funcionando como un caballo de Troya para los intereses empresariales? Por ejemplo, en la lucha que hay en el Chamizal, que es un área, tú recuerdas ahí, aquí en Ixen, donde estuviste con nosotros, es un área, el área cedida, que le regresó a Estados Unidos a México y que está intentando ser apropiada por la iniciativa privada, quieren hacer diferentes obras los empresarios, y entonces el fútbol se convierte en un ariete. Afortunadamente o desafortunadamente no dan una a los Bravos, no pegan un solo punto, y entonces eso ha hecho que haya un poco de desánimo, pero si Bravos estuviera peleando el campeonato, seguramente la opinión pública estaría más a favor de si vamos a hacer un complejo que esté cercano a este grupo de empresarios que lleva a los Bravos, porque es como, estamos aportando a la sociedad, como el deporte aporta a la sociedad, pero no esa clase de deporte, ¿no? O sea, por eso creo que son tan valiosos en programas y propuestas como las que ustedes tienen de la mano de Dios, porque nos pone en contexto lo que estamos viendo. O sea, no significa que no nos deje de gustar el fútbol porque es trivial, sino que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo denso, ¿no? Sí, qué interesante lo que dices. Yo creo que, digamos, esta serie y todas las que hemos hecho tienen de alguna manera una impronta marxista. Una impronta de un marxismo un marxismo dogmático, economicista, que reduzca todos los fenómenos a un punto de vista determinista, sino un marxismo más de vocación antropológica, en diálogo con los fenómenos de la vida contemporánea. Y en ese sentido, pues claro, yo creo que sin ser la única corriente, desde luego, por eso dije que un marxismo dialógico respecto a otras corrientes de las que puede aprender, y dialógico también respecto al tipo de objetos de los que puede ocuparse, de sus objetos de estudio, pues es un marxismo que sí tiene como aspiración practicar lo que podríamos llamar el principio esperanza, es decir, el compromiso de otear en la realidad la posibilidad de transformar el mundo
y construir una sociedad más justa. Y en ese sentido, pues todo el tiempo estamos pensando en qué significa hacer una historia desde abajo, es decir, cómo podríamos construir una mirada subalterna que en lugar de reproducir las condiciones de explotación, las suspenda, las cuestione y construye alternativas. Y en el caso que tú planteas, pues yo pienso, por ejemplo, en el capítulo que hicimos sobre Brasil, ¿no? Brasil fue el puntal de la dictadura militar en el fútbol, fue el puntal de la dictadura militar en Brasil. Fue el embajador, la cara amable. Pelé era la cara amable de los soldados que torturaban a la gente en Brasil. Y ahí planteamos, por cierto, una experiencia muy interesante de la construcción de una cooperativa de futbolistas que cuestionó a la dictadura. Pero efectivamente, como dices, ¿no? Yo creo que el chiste es que uno pueda ponerse en un lugar en el que sin volverse uno un pesado, que nadie quiera oír porque ya va con su explicación economicista, pueda uno tener al contrario, ¿no? Una mirada placentera, original, enriquecedora, dialógica, pero que sí tenga una dimensión política siempre, en el sentido más profundo de la palabra. No politiquera, sino política en el sentido de estar reforzando una actitud rebelde y la confianza en que es posible construir un mundo mejor. No sé si en ese sentido pudiéramos ver una tercera experiencia, escuchar. Si quieres unos minutitos nada más para que nos dé tiempo de un intercambio final. Quisiera mostrarles algo que estamos haciendo más recientemente, desde hace 7 años, en Radio UNAM, una sección llamada Mundos Posibles en el programa Primer Movimiento, que se transmite todos los jueves a las 9:10 de la mañana por Radio Universidad Nacional Autónoma de México, y en la cual pues damos continuidad a lo que hemos estado haciendo. En este caso es una sección que yo bueno, digamos, yo la coordino y yo soy el responsable, aunque frecuentemente trato de que sea lo más polifónica posible en el sentido de invitar a participantes. Esta intervención no la vamos a oír completa porque dura media hora. Vamos a escuchar un pedacito del principio y después la intervención de Sebastián Hernández, si te parece bien, David. Claro, Adelante. Ahí va. Posibles. Y como cada jueves contamos ya con la presencia del doctor Alberto Betancourt aquí en las frecuencias universitarias. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará hoy acerca de vivir y pensar en lenguas originarias, el Calna Celtal. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Hola Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Buenos días, Alberto, bienvenido. Bienvenido, cuéntanos por favor. Gracias. Pues miren, el día de hoy quisiera yo presentar algunas ideas de un trabajo que realizamos conjuntamente. Lo hicimos junto con un amigo, Sebastián Hernández Luna. Sebastián es integrante de la cultura celtal, es pasante de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, habita en el ejido Jerusalén, Chiapas, es un amigo muy querido. Y pues ya tiene muchos años que tanto él como su hermano Pedro y un grupo de compañeros celtales, totiles, tojolabales, hemos estado tratando de integrar entre todos un equipo intercultural de investigación. Y en este caso, pues recibimos la invitación de otro amigo, el doctor Arturo Argueta, quien está gestando un libro muy interesante sobre la necesidad de formular políticas públicas interculturales. Un libro que se encuentra en estos momentos en trabajo de parto. Y nos invitó a participar y Sebastián y yo hicimos esta reflexión que ahora les voy a compartir sobre lo que significa pensar y vivir en lenguas originarias, particularmente en celtal. Y pues quisiera compartir con ustedes algunas ideas al respecto, si les parece bien, Berenice. Por supuesto que sí. Doctor Alberto Betancourt, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera yo comenzar evocando un libro muy importante que nosotros tomamos como punto de partida para el diálogo académico. El texto se llama Pensar en Español. Es un texto que, si entiendo bien, lo coordinaron el filósofo Reyes Mate, un amigo, Antolín Sánchez Cuervo, una iniciativa de un grupo de filósofos españoles que estaban preocupados por abordar esta importante cuestión de qué particularidades y qué importancia tiene el pensar en español. Y en el capítulo elaborado por Reyes Mate,
Él evoca una afirmación que hace Martin Heidegger en una entrevista concedida al periódico Der Spiegel, que fue reproducida en la década de los 70 por el periódico El País, en la cual el autor de El ser y el tiempo dice que cuando se quiere pensar es necesario pasarse al griego o al alemán. El propio Reyes Mate dice que hay que entender la afirmación que hace Heidegger en un cierto contexto y hay que matizarla, pero pues es una afirmación estrujante. En esa misma entrevista, el filósofo alemán, discípulo de Husserl, también afirma que hablar de filosofía occidental es en cierto sentido un pleonasmo, porque la filosofía solamente ha ocurrido, digamos, solamente ha aparecido en un contexto que es justamente el de la Europa occidental. Tenemos entonces dos afirmaciones verdaderamente estremecedoras que desafían inmediatamente al pensamiento y la filosofía de otras culturas a interpelar esas afirmaciones. Y eso es lo que hace el libro Pensar en Español. En ese contexto y como parte de un valioso programa contrahegemónico para reivindicar el pensamiento situado en los confines no dominantes de la Europa actual, Reyes Mate plantea en el capítulo que estoy citando la pertinencia de preguntarse qué significa pensar en español y sostiene la urgencia de hacer filosofía y pensar en español como algo muy distinto a hacerlo en griego, en latín, en alemán o francés. Y en ese mismo texto el filósofo Luis Villoro plantea, en otro capítulo de este mismo libro, pues la importancia de pensar el español de América Latina como la lengua que se habla en una región que pertenece a Occidente pero que al mismo tiempo está en su margen y con muchos habitantes que en cierto sentido viven fuera de él. Porque pues este gran amigo Luis Villoro, autor de un texto tan importante como Poder y Valor, afirma que el español es una lengua situada y se habla en contextos concretos y se habla particularmente en un continente donde hay muchas otras civilizaciones que han permeado al español o cuyos contextos han sido recogidos por el español, pero sobre los que vale la pena preguntarnos. Y yo creo que si nosotros extrapolamos esa pregunta, ¿qué significa pensar en español? Y nos proponemos responder a otra más ardua desde mi punto de vista, ¿y qué significa pensar, sentir y vivir en lenguas originarias? Por lo pronto yo diría que cuando cambiamos el locus y el sujeto de la enunciación, pues estamos hablando de una lengua. Estamos hablando de que quienes hablan y viven en estas lenguas originarias, pues habitan en un mundo que desconoce sus deseos, sus valores, y en el que las políticas públicas se formulan en un idioma ajeno. Gracias, David. Y consecuentemente, pues son políticas. Y vamos a escuchar directamente la entrevista que forma parte de esta intervención que presentamos con las palabras de Sebastián. No sé si ya las tienes ubicadas o quieres que las busquemos dentro de este mismo programa. Sí, aquí ya lo tengo listo. Solo perfecto, gracias. Un segundo. Vamos a escuchar a mi amigo Sebastián Hernández desde Chiapas. Cartografiadas, en este caso, por ejemplo, por el Celtal. No sé qué les parezca, pero pienso que podríamos escuchar unas palabras, algunas ideas. Saludos que nos envió Sebastián Hernández desde la Selva Lacandona. Vamos a escucharle. Mi nombre es Sebastián Hernández Luna, originario de David, perdón, se está escuchando con eco, no sé si podemos escuchar igual que no se tiene. Ahí está ya, ahí ya se empezó a escuchar bien, gracias. Si quieres volverlo a iniciar, por favor, desde lo de Sebastián. Gracias. Nos envió Sebastián Hernández desde la Selva Lacandona. Vamos a escucharle. Mi nombre es Sebastián Hernández Luna, originario del ejido Jerusalén, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Pensar y vivir en Celtal es complejo cuando no se tiene un pensamiento colectivo, cuando no se piensa y no se percibe de manera integral cada uno de los elementos que conforman nuestro medio. Para poder explicar y entender nuestra forma de vida, hay una infinidad de conceptos, de palabras
que nos ayudan a explicarla. Sin embargo, presento algunas de estas que me parecen importantes, como es el Snell Yichel Batik Tamuk, el respeto como base fundamental de una convivencia colectiva, pensando en el quehacer colectivo para que podamos como comunidad trabajar de manera colectiva, practicando el Comunatel. En el Comunatel es importante Yichel Batik Tamuk, porque a través de ello, muy a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, muy a pesar de las diferencias en filiaciones políticas, creencias religiosas, todo lo que pueda marcar una diferencia, el Yichel Batik Tamuk es al final importante porque sabemos ser tolerantes, que esas pequeñas diferencias que se puedan tener sea nuestra riqueza como organización colectiva. Es un gusto haber compartido con ustedes estas palabras. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio UNAM, desde este pedacito de patria del sureste de nuestro México querido. Saludo para todos radioescuchas de Radio UNAM. Gracias, David. Pues esta es la última muestra del trabajo colectivo que hemos estado realizando. En este caso se trata de un trabajo realizado con compañeros de la Universidad Intercultural de Chiapas, compañeros celtales, otziles, tocolavales, choles, canjovales, con los que tenemos muchos años desarrollando una amistad y una comunidad intercultural de investigación. Creo que algo interesante cuando uno se mete a hacer proyectos de difusión consiste en tratar de producir textos polifónicos. Es decir, que la persona que escuche el trabajo que uno realiza, escuche muchas voces, no solamente una. Y en este caso, por ejemplo, creo que fue un gran placer escuchar una intervención de alguien que habla perfectamente el celtal, su lengua originaria, y que nos muestra la potencia del pensamiento en ese idioma. David, no sé si tenemos que terminar puntualmente o si podemos pasarnos 5 o 10 minutos, tú dirás. Por Mira, nosotros podemos, lo principal. Sí. Podemos pasarnos nosotros y quedarnos aquí el tiempo que sea necesario. Los alumnos ya no están obligados, por supuesto, pero y estoy seguro que más de algunos se querrá quedar, porque además quiero que, aunque sea 2 minutos, nos platiques sobre tu experiencia en el cine, no se te vaya a olvidar, y entonces a lo mejor al final, ya al final nos quieras compartir un poquito, aunque sea rápido de eso. Entonces, pues. Si quieres de adelante. una vez, entonces, para ajustarnos al tiempo, más bien quisiera que tú, ¿no? compartirles muy brevemente que el año pasado tuve el enorme gusto de recibir una llamada telefónica de una persona que se identificó diciendo que escuchaba la sección Mundos Posibles del programa Primer Movimiento de Radio UNAM y que le gustaba mucho y que por lo mismo me invitaba a participar dándole una plática a los actores de la película 1938, El año que el petróleo fue nuestro, que es dirigida por Sergio Jovich. Pues a mí la llamada me sorprendió enormemente, me dio mucho gusto. Unas 2 semanas más tarde acudí a una reunión a la cooperativa que está haciendo la película y conocí a los jóvenes actores que están haciendo los papeles de Lázaro Cárdenas, Francisco Mújica, doña Malita Solórzano, etcétera, y junto con el profesor Alonso Torres, quien fue director de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues les dimos una breve plática respecto a pues algunos aspectos geopolíticos de la expropiación petrolera. Obviamente el doctor Alonso Torres tuvo una intervención mucho más erudita que yo, él es experto propiamente en el tema, y para mí pues fue una experiencia extraordinaria conocer el mundo del cine, el trabajo de Sergio Jovich, y pues está ahí con los actores que preguntaban cosas como si, bueno, cosas profundas, pero también a veces detalles del tipo si Lázaro Cárdenas era zurdo o era diestro, cuál era la relación que habían tenido Mújica y Cárdenas después de que se designó como sucesor a Manuel Ávila Camacho. Para mí fue interesantísimo estar con los actores. Y para no hacerles el cuento largo, como 1 mes y medio después, nos invitaron a ver filmar un día de la película
En un momento en el que la película se estaba filmando en Palacio Nacional, acudí con un amigo muy querido, fuimos un domingo, muy tempranito, y la verdad es que yo pensé que nos iban a recibir pues así tras las rejas, tras las gradas, como público que está viendo a los actores, pero me llevé la muy agradable sorpresa de que Sergio Ljović, a quien yo no tenía el gusto de conocer personalmente, nos invitó a sentarnos junto a él durante todo el día a ver su trabajo como director. Sergio Ljović hizo el guión de esta película sobre la expropiación petrolera a la limón con Carlos Montemayor, al cual, por supuesto, es muy justo evocar aquí en este encuentro entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un investigador chihuahuense muy admirado y muy querido por mí. Y ambos hicieron el guión de esta película, y pues resultó que Sergio Ljović y yo, a reserva de su generosidad, pues tuvimos muy buena química, estuvimos platicando largos ratos sobre su formación como cineasta en la Escuela Cinematográfica de Moscú. Yo, por mi parte, en los trabajos que ustedes han visto de geopolítica y de historia contemporánea, me he dedicado durante muchos años a seguir al presidente de Rusia. Me refiero a describir su política exterior, su participación en las cumbres, y en general estoy muy interesado en la historia de Rusia, particularmente en todo el periodo de la Unión Soviética. Así que ese tema de la cultura rusa pues fue un puente de comunicación instantánea entre Sergio Ljović y un servidor, y pudimos disfrutar de una serie de una conversación que duró todo el día, mientras yo tuve el honor de ver cómo se filmaba la película, cuál es el trabajo de un director. No sé si de casualidad tendrás la foto que te compartí a la mano, David, pero particularmente después de un largo rato, ya casi al final de la jornada, que fue muy larga, nos tocó ver cómo se filmaba una escena que pues próximamente podrán ver en pantalla, en la que llegan los embajadores de Estados Unidos y Gran Bretaña a Palacio Nacional para leerle la cartilla o pretender leerle la cartilla al presidente Lázaro Cárdenas. Fue tan emocionante ver cómo se filmaba una y otra vez la misma escena, así corre sonido, corre cámara, silencio, 5, 4, 3, y oír la claqueta que sonaba para anunciar la escena, y dos embajadores, dos actores haciendo el papel de embajadores arrogantes diciendo, vamos a ver qué tiene que decirnos este presidentito, ¿no? Fue toda una experiencia entrar en contacto con el mundo del cine. Por supuesto, un gran honor conocer a Sergio Ljović, poder haber visto la filmación en Palacio Nacional, y pues próximamente espero que tendremos oportunidad de ver las últimas escenas que se van a filmar, y desde luego pues seguir acompañando en la medida de lo posible esta película 1938, el año en que el petróleo fue nuestro, lo cual pues ha sido todo una aventura, ¿no? Entrar como historiador al mundo del cine, algo que pues la verdad me ha dejado maravillado, y pues me ha ayudado mucho para un proyecto que tenemos actualmente, una propuesta de una serie de televisión que le hicimos a TV UNAM, de una serie que se va a llamar La Flor de la Palabra. Es una serie sobre el pensamiento indígena contemporáneo de México, y esta breve pero muy intensa aproximación al cine me permitió pues digamos iniciar todo un diálogo con el cine y con su formación. Aquí está la escena, están a punto de entrar, ahí está la claqueta diciendo corrección. Por el lado derecho, donde está la puerta del Palacio Nacional, van a entrar los embajadores de Estados Unidos y Gran Bretaña a decir, we are going to see what this little president has to say to us. Pues así brevemente esa fue la experiencia, David. Te agradezco muchísimo por la invitación. No sé si antes de terminar, si todavía está haciéndonos el honor de acompañarnos Mariana Ramírez, si está por ahí, nos pueda comentar de la experiencia más reciente que tenemos con este seminario. No sé si todavía está aquí o no, David. Mariana. Yo la veo por aquí, ojalá que nos quiera, si puede abrir su micrófono, yo la veo aquí. Mariana, no sé si quieras hacernos el honor de compartir la invitación más reciente que nos hiciste para participar en el evento de la Secretaría de Hacienda. Adelante, Mariana. Tienes tu micrófono apagado, Mariana.
No te escuchamos, Mariana, creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, Mariana, en el momento que puedas abrir tu micrófono, te escuchamos. Si quieres, podemos, arriba tienes el micrófono, hay que desactivarlo, hay que desactivar el silencio. A veces pasa que tarda poquito, pero en cuanto lo abras, aquí te vamos a estar escuchando, ¿eh? Si quieres, retomamos la conversación, sí. Mariana, pero sin temor. En cuanto puedas tomar la palabra, nos interrumpes y será un gusto escucharte. Así es, pues, adelante. Sí, adelante. Pues eso sería todo por mi parte, David. No, pues, oye, te agradezco muchísimo. Me gustaría, yo sé que ya el tiempo apremia, que ya también tienen muchos compromisos, pero creo que es súper interesante, primero, la experiencia de Radio UNAM, que también esta polifonía que es necesaria también en la historia. Y me gustaría, pues, creo que por aquí nos quedó, de los que sobrevivieron, aquí tenemos una compañera que faltó de platicarnos cuál es su opinión. Por acá está Tania, si te parece, déjame que ella nos platique qué se imagina después de escuchar estas experiencias acerca de la historia del presente y los programas de radio. Y ya nada más cerrar con alguna cosita, a reserva de que Mariana pueda abrir su micrófono. Adelante, Tania. Profe, estoy en la biblioteca. Dije estoy trabajando para comentar. Bueno, dejamos en pendiente tu comentario, Tania, luego nos lo puedes poner por el chat, no te preocupes. Pues entonces, a reserva de que Mariana pueda... Ya. Es que no tengo acceso al chat, profe. Ándale, pues. Ándale. Bueno, pues me pareció muy interesante esta pequeñita conexión, bueno, no tan pequeñita, ¿verdad? Entre la historia y lo actual. Más que nada pues porque sí, nosotros sí estamos como que muy acostumbrados a solo hablar del pasado y del pasado, pero en realidad pues siempre se tiene que conectar. Tania, te perdimos. Parece que hoy la tecnología, a veces pasa que se pone un poco, ahí está, ahí estamos otra vez con Tania. No, hoy la tecnología no está... Ahí estás, Tania. Adelante, termina tu comentario. ¿Ahí me quedé? Lo estabas diciendo la importancia de ligar lo contemporáneo. Pues sí, como había comentado Dulce hace ratito, pues hemos visto en la clase de historiografía personajes que se han relacionado con que han escrito más bien sobre su presente. Y pues yo al principio yo decía así como que pues no, ¿verdad? O sea, a mi parecer, pues son los periodistas. Y también en el Historia Expone se comentó ese tema. Sin embargo, pues ya como con estos dos antecedentes y con esta clase precisamente, pues me he dado cuenta que sirve el presente para poder amarrar el pasado, como para poder difundir el pasado, por decirlo de alguna manera. Y en especial lo del fútbol me llamó mucho la atención, porque ya como que reflexionando, pues es como muy común relacionar los mundiales, por ejemplo, con algún hecho histórico, las Olimpiadas con algún hecho histórico. Le sirve a la gente como un pequeño escaloncito para empezar a investigar más y más y más. O bueno, en mi familia lo he visto así como que, el mundial de tal año, y luego después se ponen a investigar como qué pasó en ese año y por qué ciertos países fueron al mundial, porque otros no, y cosas así. No sé si me explico. Perfectamente, Tania. Sí, siempre son un gran pretexto para reflexionar y tal vez los historiadores deberíamos tomar ese envión, ¿no? Para poderlo aprovechar tal y como lo ha estado haciendo Alberto y sus alumnos, y para nosotros es una lección que quisiéramos aprender. Alberto, yo abusando nada más antes de que te vayas, quiero que los muchachos reflexionen acerca de cómo el historiador no solamente es el profesor frente a grupo, el historiador no solamente es el lector voraz de archivos en medio de papeles viejos, el historiador
no es solamente una persona de edad adulta, erudita, hablando de temas sumamente densos. Lo que me encanta de esta presentación es cómo el historiador puede trascender a muchos otros ámbitos y no necesita esperarse hasta que acumule 50 años de experiencia de investigación y docencia. Lo pueden hacer desde la licenciatura y eso es algo que me encanta. No sé si pudiera cerrar con algo al respecto, salvo que quieras platicarnos alguna otra cosa. No, gracias, David. No, me parece muy pertinente lo que dices. La verdad es que la experiencia de crear un universo, porque cada uno de los capítulos, ustedes habrán visto, consistió en crear lo que Humberto Eco llama un mundo posible. No solamente es hablar sobre Indonesia, es convertir a Indonesia en un universo que está contenido en esa cápsula de 7 minutos. Un universo completo, vamos a decirlo así, aunque sea a partir de una gota puesta en el microscopio. Y eso, pues también brinda una oportunidad que es muy interesante desde el punto de vista docente, ver cómo se gesta y nace un escritor. Lo que mencionaba hace un momento Diego, ¿no? No es lo mismo elaborar un trabajo escolar, que uno sabe que solamente, si a uno le va bien, lo va a leer nada más el profesor, a presentar algo que uno sabe que va a estar en público. Y eso implica un compromiso mucho mayor de parte de uno para elaborarlo lo mejor posible, pero también le brinda a uno una enorme posibilidad de ejercer un arte. Todo el trabajo que hemos realizado, siempre aspiramos a que sea hecho con el mayor rigor posible, en torno, así cumpliendo con los cánones históricos más exigentes. Se me ocurren varios nombres de historiadores conservadores, incluso algunos que a veces no vayan con tanta simpatía a nuestro trabajo, no voy a decir ninguno, pero hay historiadores que ofrecían cierta resistencia. Creo que eso está tendiendo a cambiar. La gran mayoría de nuestros colegas han sido muy receptivos, muy entusiastas, han apoyado mucho nuestro trabajo. Pero nosotros lo que tratamos es que estén elaborados los trabajos con un rigor incuestionable, vamos a decirlo así. Pero una vez cumplido con ese requisito o paralelamente, lo que tratamos es que esté lo más cercano que se pueda, por decirlo así, a la literatura, en el sentido de que haya un trabajo creativo respecto a la forma de presentarlo para que sea interesante. Y leemos como si fuera un texto bíblico el libro del discurso con el que Roland Barthes ingresó a la Academia de la Ciencia en Francia, El placer del texto. El chiste de un texto es que cuando tú posas los ojos sobre él, te provoque una serie de emociones y placeres. Ya sea que ese texto esté escrito, o como en este caso en el radio, pues sea un texto auditivo, ¿no? Sea un texto sonoro. Pero el chiste es que si tú lo vas a oír, te emociones. Sea un dispositivo que te va a llevar por una serie de estados emocionales intensos. Y eso convoca al artista que cada uno de nosotros lleva dentro, y eso genera una atmósfera de trabajo entre el profesor y los estudiantes muy horizontal, muy de creadores que requieren de una confianza y de un clima particular de sensibilidad que se disfruta profundamente, como ahora hemos disfrutado esta sesión. David, te agradezco muchísimo. Me dice Mariana que si quiere me puede marcar para ver si... Es que dice que no tiene la aplicación. Ajá. Pero no sé si ella me marca y lo ponemos aquí en altavoz y la podrán escuchar. Sí, adelante. Mientras ella se logra comunicar, adelante, por supuesto, puede ser. Solo resaltar, perdón que me esté brincando un poco, pero resaltar algo que es importantísimo para los muchachos y que quiero retomar y que voy a platicar con todos, no solo los de este grupo, con toda la generación, el rigor. El rigor no implica el que no pueda ser un tema general. Si no tenemos rigor en el momento de una presentación, en un coloquio, en un podcast, en una presentación oral, en un artículo, entonces no somos historiadores. O sea, eso es muy importante y no quiero desanimar a nadie, pero esta parte de ser muy certero con nuestras fuentes es lo que nos hace diferentes, ¿sí? Por eso nos atrevemos a hablar de la manera en la que lo hacemos. Entonces,
necesitamos en algún momento sentarnos a hacer perfectamente, tener la capacidad de reproducir nuestros dichos con nuestro aparato crítico. Y no tienes que ponerlo así en una, no porque sea en formato APA, porque tiene que ser fundamentado, ¿no? Entonces no podemos sencillamente platicar. Adelante, Alberto, si ya está, adelante. Sí, aquí está Mariana, la voy a poner en el altavoz. Ojalá Claro. que la escuchen, me dicen, por favor. Mariana, ya estás al aire, podríamos decir. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, muy bien. Sí, es que tuve un problema porque aquí en la computadora de la biblioteca no tengo micrófono ni cámara. Y luego traté de conectarme desde mi teléfono y no me dejó. Perfecto, pero te escuchamos muy bien, estás al aire. Estamos casi terminando, si quieres compartirnos, por favor. Ah, perfecto. Rapidísimo les cuento. Tenemos el próximo 11 de mayo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, una mesa que se llama Miradas Periodísticas sobre la Guerra. En esta mesa va a estar participando el doctor Alberto Betancourt y 4 de los participantes en el seminario que se llama Periodismo para Historiadores, en donde lo que están analizando son cada uno de los miembros que pertenecen al G7 y específicamente van a enfocarse a la guerra en Ucrania. Tenemos los títulos de 3 de ellos. El de Alberto es Ucrania, los medios como campo de batalla. La otra ponencia es Charles Michael y los desafíos energéticos de Europa. Y la tercera es Rubén Tristán, el papel de India en la guerra en Ucrania. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar aquí en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, todo el acervo hemerográfico que tengamos respecto a estos países o respecto a la guerra, para que ellos puedan complementar y ver todo lo que hay disponible. Y bueno, pues esperamos sus participaciones, esperamos que puedan seguir esta transmisión. Ya está el programa completo, el programa mensual en Hacienda es Patrimonio Cultural, esas son las redes sociales. Si me habilitan el chat, porque tampoco pude escribir en el chat, dice, está solo disponible para los miembros del equipo. Si habilitan el chat, ahí les mando el programa, o si no, se lo mando a Alberto y ya, pues sí, él se los puede compartir. ¿Okay? Si quieres, lo puedes mandar o por correo, yo lo comparto en las redes sociales, no te apures. No, perfecto, David, muchas gracias. Te lo mando por correo para que se los puedas compartir. Y pues va a ser muy enriquecedor, porque aquí tenemos una colección muy importante que es única en Latinoamérica, que se llama Archivos Económicos, y son carpetas que están clasificadas temáticamente, constituidas por reportes de periódicos que ya fueron clasificados. Si ustedes tuvieran oportunidad de venir algún día a investigar por acá, van a pedir una carpeta acerca de la Segunda Guerra Mundial y ahí van a tener ya separados todos los reportes que haya habido en este periodo acerca de ese tema. Ya no tienen que revisar todo el periódico porque ya está preclasificado. Hay un proyecto de digitalización para que puedan estar disponibles también a distancia, pero bueno, eso todavía va a tardar un poquito más. Pues ojalá que nos puedan seguir y muchas gracias por esta mesa. Me dio mucho gusto enterarme ayer y poder entrar y estar escuchando todo lo que están haciendo, porque realmente es muy motivante saber cómo puede influir la historia y estas maneras de hacer historia que está comentando y que están haciendo con Alberto y todos los compañeros que están presentes. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Mariana. Ok, bye. Bye. No, pues muchas gracias. Perfecto, David, pues muchas gracias. No, perfecto, Alberto. No sé si tienes alguna cosa que agregar. Si no, pues nada más reiterar mi homenaje a nuestro querido amigo Alfredo López Austin y su idea, que me parece que
que hemos tratado de poner en práctica, de que no existe en cierto sentido una diferencia entre investigación, docencia y divulgación, porque las tres cosas están íntimamente conectadas. O sea, no se puede hacer buena divulgación si no haces una investigación rigurosa y original. No puedes, bueno, sí puedes, pero es más rica una clase si haces investigación y es más rica una clase si haces difusión. Las tres cosas están muy conectadas entre sí. No es como que la difusión sea el patito feo, la cenicienta de los quehaceres históricos. Está completamente ligada y a la altura de las otras dos. No, Alberto, completamente pertinente. Además, evocas algo que nos quedamos con las ganas en la licenciatura, lo platicamos con la maestra Araceli, se nos quedó en el tintero. Desgraciadamente queríamos invitar a Alfredo a que impartiera una de las cátedras que tenemos aquí. Ni el tiempo ni la vida ya lo permitió, pero qué bueno que lo evocas porque más él era juarense, ¿no? Y pues es un gran evocación, y obviamente te agradezco mucho, Alberto, de manera personal, pero también a nombre de los muchachos y de la licenciatura. Tú sabes el aprecio que se te tiene en la licenciatura, y esperemos que próximamente podamos tener la oportunidad de tenerte nuevamente por aquí. Vamos a ver si los muchachos se animan a impulsar alguna actividad o algo que podamos utilizar para que nos acompañes, y si no, no necesitamos pretexto, eres bienvenido en la licenciatura. Y pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por la preparación, y gracias a los muchachos, sobre todo a los que se quedaron estoicamente hasta el final. Sí. Y los que queden, la grabación va a quedar, y pues agradecer a todos los que sigan atendiendo esta grabación. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a los muchachos. Si no hay nada más, nos despedimos. Gracias a ti, David, y ya saben, siempre habrá un lugar para ustedes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día que vengan a la Ciudad de México, a lo que sea, dense una vuelta, búsquenos, y nos dará mucho gusto que nos visiten en el seminario Relatos Mediáticos de la Globalización, en el curso Periodismo para Historiadores. Muchas gracias, un gustazo escuchar. Muchas gracias, Alberto. Comercial, pues dentro de poco tiempo, tal vez el próximo semestre o un año máximo, van a tener la oportunidad de estar en tu curso, tomándolo como optativa o como materia espejo, como lo que sea. Es como un adelanto, y próximamente tendrás a más de un juarense ahí contigo. Ahí los esperamos, será un placer. Un abrazo, Alberto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chicos, muchas gracias por atender hasta el final. Nos vemos en la siguiente sesión, que será el 19 de mayo, con el maestro Gustavo Garibay de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para hablarnos de redes sociales y gestión cultural. Por lo demás, nos vemos los del curso el próximo 10 de mayo. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, Hasta luego. Ahí voy, Daniel.